venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. ¿Sabías que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no solo afectó al pueblo, sino que también coincidió con la desaparición de Venezuela en la Fórmula 1? Durante los últimos años, la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro ha estado marcada por sanciones económicas. Agosto de 2015, Estados Unidos impuso sanciones financieras que limitaron el acceso de Venezuela a los mercados internacionales, y esto llegó a cabo de que Pastor Maldonado no renueve su contrato con Lotus en 2016. Enero de 2019, sanciones directas contra la petrolera estatal PDVSA bloquearon activos y restringiendo operaciones en territorio estadounidense. PDVSA era la principal fuente del ingreso al país y también fue el respaldo económico de pilotos como Pastor Maldonado y proyectos vinculados como Rodolfo González dentro del entorno de la Fórmula 1. En este momento el apoyo financiero era determinante para mantenerse en la parrilla, pero cuando la empresa perdió fuerza económica, ese respaldo sinceramente desapareció. Y aquí surge la verdadera pregunta: en la Fórmula 1, ¿qué pasa más? ¿Los resultados en pista o el respaldo económico? Porque en este deporte muchas veces no sobrevive el más rápido, sino el que puede financiar su asiento. Así que en este video vamos a analizar cómo funciona realmente el sistema de patrocinio de la Fórmula 1, qué papel jugaban los llamados pay drivers de ese entonces y si el dinero puede ser más decisivo que el talento a la hora de mantener un asiento en la parrilla. Vamos a ello. Para entender por qué Venezuela terminó financiando proyectos en la Fórmula 1, primero hay que entender el contexto. Durante el gobierno de Hugo Chávez, especialmente entre 2005 y 2012, Venezuela vivió un periodo de altos y bajos ingresos petroleros. En ese entonces, el precio del barril superaba los $100 en varios momentos, lo que generó un flujo de dinero histórico para el Estado. Y cuando un país tiene altos ingresos, puede invertir en proyectos nacionales. En este caso, el deporte. Por dar unos ejemplos claros, se apoyó figuras como Jorge Linares, campeón mundial en varias categorías del boxeo. En el béisbol se invirtió en estadios, academias y eventos internacionales. Además, Venezuela organizó torneos y mantuvo presencia fuerte en competencias como la Serie del Caribe de béisbol. En el fútbol, se invirtió en infraestructura en la selección nacional. Venezuela organizó la Copa América de 2007, lo que implicó remodelación de estadios y gran gasto estatal. Y aquí viene el impulsador piloto para que el gobierno de Venezuela empiece a invertir en el automovilismo: Pastor Maldonado. Pastor Maldonado empezó en 2003 en los fórmulas, con inversión venezolana, pero no mucha. Pero es algo que va a cambiar en 2010, cuando Pastor Maldonado gana la categoría de GP2, fichando para la temporada de 2011 con el equipo Williams. Y como el gobierno vio que le salió resultados que invertir en Pastor Maldonado, empezaron a invertir en un piloto que estaba por ahí cerca, que es Rodolfo González, llegando a la Fórmula 1 con el equipo Lotus como piloto de pruebas y siendo piloto completo del equipo de Trident en la GP2. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Pastor Maldonado desde siempre fue un piloto caracterizado por chocar todo lo que ve, y al final se terminó quedando con ese apodo, porque en ese año el equipo Williams era un completo desastre. Se dedicó a chocar toda la temporada, quedando 18 en el mundial, con solo un punto, mientras su compañero de equipo Rubens Barrichello terminó con 4. O sea, tampoco se podía comparar su año rookie, pero chocó mucho. Pero también hay que decir que su auto fue un completo desastre, mientras Rodolfo González haría una pésima temporada. En esa temporada de GP2 de 32 pilotos, Rodolfo González quedó 26 y PDVSA invirtiendo una cifra estimada con Pastor Maldonado entre 30 y 40 millones de dólares, y con Rodolfo González entre 5 y 10 millones de dólares anuales por apoyo de categorías y roles dentro del entorno de Fórmula 1. Y es así como llegamos a la temporada de 2012 de estos dos pilotos. Con Pastor Maldonado otra vez en el equipo Williams, el equipo británico hubo un subidón de rendimiento, donde el piloto de Venezuela pudo aprovecharlo en un momento puntual. En el GP de Barcelona partió de la pole position y se mantuvo ahí
toda la carrera. O sea, Alonso lo adelantó, pero el piloto de Caracas le hizo un undercut y se mantuvo ahí hasta ganar la carrera. Y digo momento puntual, porque en toda la temporada se dedicó a chocar más que el año pasado, pero por lo menos superando a su compañero de equipo Bruno Senna. Con Bruno Senna con 31 puntos y Pastor Maldonado con 45, Pastor Maldonado quedó 15º en el campeonato de pilotos. Mientras Rodolfo González no pudo despegar de ahí. Todavía en la serie de GP2, en 24 carreras, solo tuvo 6 puntos, quedando 22 en el campeonato de pilotos. En tema de dineros, más o menos son los mismos que el año 2011. Entonces vamos a poner 30, 40 y 5 y 3 millones entre Pastor Maldonado y Rodolfo González respectivamente. Y es así como empezaba la temporada 2013 para estos dos pilotos. Pero con un pero. En marzo de 2013 fallece Hugo Chávez. En marzo de 2013 fallece Hugo Chávez. Y ese momento no solo marca un cambio político en Venezuela, también marca un cambio económico. Hasta ese punto el país había vivido años de altos ingresos petroleros. Eso permitió financiar proyectos internacionales, incluido el automovilismo. Pero después de 2013 el escenario cambió. Menor estabilidad, problemas económicos más profundos, caída progresiva de la producción petrolera. Y cuando el dinero empieza a escasear, las prioridades cambian. La petrolera estatal PDVSA, que financiaba proyectos de automovilismo internacionales, comenzó a perder capacidad financiera. Menos ingresos significaban menos margen para inversiones fuera del país, y eso impactó directamente en los pilotos respaldados por este modelo. Caso Pastor Maldonado. Maldonado continuó en la Fórmula 1 hasta 2015, pero primero con Williams y luego con Lotus. Pero en el contexto ya no era el mismo. Lotus atravesaba problemas financieros, PDVSA enfrentaba un entorno económico cada vez más complicado. Y en 2016 Maldonado ya no consigue en el asiento de la parrilla. No fue corte inmediato tras 2013, pero el respaldo económico perdió fuerza con el tiempo. Caso Rodolfo González. En el caso de González el impacto fue aún más evidente. Tenía un preacuerdo con Marussia, pero no llegó. No logró consolidarse en la Fórmula 1 como piloto titular con talento puro. Aún así, con todos los malos resultados que estaban llegando. O sea, iba a llegar a la Fórmula 1 solo por dinero, una cosa increíble. Y sin respaldo económico sólido y constante, el proyecto perdió continuidad. La muerte de Chávez no eliminó automáticamente el patrocinio, pero coincidió con el inicio de una etapa económica mucho más frágil. Y un deporte donde el dinero es tan determinante como el talento, la pérdida de respaldo financiero puede significar el final del camino si mayoritariamente no tienes tanto talento para conseguir esos patrocinios, si se podrían decir fortuitamente. Ahora yo le hago la pregunta, ¿valió la pena esto? Entonces ahora yo le hago ahora yo me pregunto, ¿valió la pena invertir entre 182 millones y 210 millones de dólares en dos figuras de automovilismo que tampoco prometían mucho y que solo resultó en una victoria? Sí, una victoria de Fórmula 1 no la tiene cualquiera, pero son 182 y 210 billones de dólares. Y tanto dinero invertido para una economía que nunca fue estable, que es la de venezolana. Bueno, cosas políticas, ahí yo no me voy a meter. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Valió la pena tanto invertir sobre la empresa PDVSA en estos dos pilotos? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Y eso es todo. Adiós.